Quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor. Como usted sabe, venimos hablando hace un tiempito de estar preparados para cuando regrese Jesús. Sabe que yo no tengo una estadística, pero creo que muy pronto podremos experimentar, iba a decir una estadística de la cantidad de hijos de Dios, de pastores, siervos del Señor que en este año han partido la presencia de Dios. Muchos han entregado su vida, entregándolo todo por el Señor, pero me llama la atención la cantidad de siervos del Señor que están partiendo, y yo digo que también esa es una señal de que Jesús viene pronto. Algunos se nos están anticipando, y lo que queremos compartir es cómo estar preparados. Jesús mandó unas cartas por medio del apóstol Pablo en el Apocalipsis, y hemos visto en la carta, la primera carta en el Apocalipsis capítulo 2, que el Señor nos exhortaba a recuperar el primer amor. Si el Señor viene pronto, nos tiene que encontrar ahí en el primer amor. La semana pasada hablamos sobre Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Quiero que lo volvamos a leer porque de este mismo pasaje es el tema que hoy quiero compartirles a ustedes. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia, también por favor, tómese la costumbre. Siempre digo que si usted no lee la Biblia está en problemas, porque no sabe lo que se pierde, no sabe lo que el Señor le está dando, no entiende la cosmovisión del Señor si no lee usted la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 2:8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. No voy a repetir el mismo mensaje, lo que le he compartido, cómo Jesús se presenta, que tiene toda una significación. Si usted por allí quiere saber un poquito más, remítase al mensaje de la clase anterior, de la prédica anterior, venciendo al temor. Hoy quiero hablar nuestra fe debe ser probada. Me llama la atención porque la palabra acá de Dios dice que le dice a la iglesia de Esmirna, le dice, vas a ser, dice, he aquí, dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, acá hay algo que la iglesia primitiva lo tenía bien en claro. Nótese que dice que el diablo echará en la cárcel a alguno de ustedes para que seamos probados. Es decir, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios, si tiene todo el poder, si es tan grande, si es tan fuerte, permite que los creyentes pasemos por tribulaciones y que muchas veces caigamos en manos del enemigo, que muchas veces pareciera ser que el diablo, el enemigo de Dios, tiene como algún poder sobre los hijos de Dios? ¿Y por qué no evitarlo? ¿Por qué lo permite? Bueno, aquí la palabra que usa cuando habla de prueba, para que seáis probados, o sea, la palabra en griego es la misma palabra que se usa cuando uno mete el oro al fuego para ser limpiado y librarlo de todas las impurezas y de las escorias. Es que aunque nosotros no nos guste, debemos entender este principio: las pruebas son parte de la vida cristiana. Cuando estamos aquí en la tierra, pero bajo el reino de los cielos,
sí o sí tendremos pruebas. Vemos lo que dice Pedro. Entonces, el primer punto que quiero que a usted le quede claro, no es que está algo mal con usted o que algo malo ha hecho, que bueno, a veces si hacemos algo malo, damos lugar al enemigo y el enemigo puede dañar nuestras vidas, puede arruinarnos, puede hacer muchas cosas. Pero si estamos amparados bajo la sangre de Jesús, también tenemos que entender que las pruebas son parte de la vida cristiana. Mire lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 4, en el verso 12 y 14. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como diciendo, algunos hermanos estaban pasando momentos difíciles, estaban pasando tribulación y estaban como quejándose, y el apóstol Pedro se ve en la necesidad de escribirle: hey, no se sorprendan, no es nada extraño, es algo común que pasemos por pruebas. Y él les da el consejo, le dice en el verso 13: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Aquí Pablo está hablando del sufrimiento, de la prueba que uno pasa por el hecho de haber sido cristiano, por el hecho de tener principios distintos, por el hecho de abrazar la fe y de caminar junto con el Señor. No está hablando del sufrimiento que pasa una persona que le da la espalda a Dios, no está hablando del sufrimiento del que pasa aquel que niega al Señor o que vive en una vida de pecado. Le está hablando del sufrimiento que pasamos los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos abrazado la fe. El apóstol Pablo también habla de eso en Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, los cristianos de la primera iglesia comprendieron lo que a nosotros en este tiempo por allí nos cuesta, que las pruebas son parte de nuestra vida. En el paquete donde vino la salvación viene también una parte, un adicional que se llama prueba. Nuestra fe va a ser probada. Lo segundo que quisiera dejar en claro es que Dios permite y acota la prueba. Dios permite y le pone un límite a la prueba. Le dice: tendrán tribulación por 10 días. Con esto vemos que el Señor está al control. No es que el diablo pueda hacer lo que quiera, no es que Satanás agarra al creyente que se le da la gana. No. Nosotros tenemos el ejemplo en Job, por ejemplo, en el capítulo 2 y verso 6 de Job, le tuvo que pedir permiso al Señor para poder tocarlo. En Job 2:6 dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Es decir, le pone un límite. Lo mismo ocurrió con Pedro, cuando Jesús dice en Lucas 22:31, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Es decir, él escuchó lo que el enemigo tramaba y le revela a Pedro: vas a ser probado, van a ser todos probados, pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque Jesús podría haber dicho: pero yo le he dicho que no se meta con ustedes. Sin embargo, vemos que permite. Es decir, que eso nos habla de que si Dios permite la prueba, le pone un límite, nunca nos vendrá una prueba más grande de la que usted pueda resistir. Tal vez usted me diga: no, bueno, pero yo ya no doy más. Quiero decirte algo, no es así. El Señor nunca permitirá una prueba más grande. Fíjese, lo dice en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado o probado más de lo que podés resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Es decir, hay una relación muy clara. El Señor permite la prueba por algo. El Señor sabe que en nuestro camino de fe necesitamos la prueba. Es como que una persona que se está preparando para competir necesita entrenarse. La prueba la tenemos que tomar de esa manera, como un entrenamiento. Por medio de la fe nosotros, la fe en su palabra, la fe en lo que Él nos dice, nosotros vamos ejercitándonos para conquistar y para vencer todas y para adquirir todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, quiero dejar un poco claro. Las pruebas son normales. Por más que usted acepte a Cristo y usted esté firme en el Señor, no quiere decir que no vendrán pruebas. No es que usted haya pecado. No es que Dios está enojado con usted. No, Él permite porque Él conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos. La segunda cosa es que Dios le pone un límite y Dios te da la salida. Le pone un límite y te da los recursos. Es como decir, mira, te llegó una boleta de luz de 5,000 pesos, pero por otro lado Él pone un sobrecito debajo de la mano y te dice, toma, acá tenés para que lo pagues. Junto con la tentación te da la salida. El problema es que para llegar hasta la salida uno tiene que aprender a pasar la prueba. Entonces, la fe que pasa la prueba vale más que el oro. El oro puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la fe. Pero la fe que pasa la prueba es muy valiosa para Dios y es muy valiosa para usted, querido hermano. Fíjese lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, y en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, preste atención a esta expresión, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Quién determina lo que es necesario? Pues Dios. Dios que nos conoce y Dios que ve nuestra vida y Dios que sabe lo que Él quiere lograr con vos. Dice, es necesario que esta mujer, que este hombre le permita que pase esta prueba. Dice así, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, yo digo que creo en el Señor. Yo confieso con mis labios a Jesús y digo, te voy a seguir. Pues quiero decirte que es necesario que mi fe sea probada. Dios me da promesas. Te dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Pues es necesario que tu fe sea probada y desarrollada. Porque saben que la fe crece en la medida que va pasando pruebas. Viene una prueba, la paso, me sube a otro nivel. Viene otra prueba, la paso, me sube a otro nivel. Y eso fue lo que pasó en Abraham. Fíjese, ¿cómo comienza la historia de Abraham? Quiero hacer el resumen, está en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 que habla de los héroes de la fe. En el versículo 8 al 12, fíjese. Por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció. O sea, por la fe, obedeció. El primer prueba que él tuvo era si iba a obedecer ese llamado de Dios para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, me llamaste, voy, no sé a dónde, pero voy. Tuvo fe, Abraham tuvo fe. Luego dice en el verso 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como tierra ajena. Es decir, era de él, pero él habitó como extranjero. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Porque él esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, esperaba el reino de los cielos. Verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, su esposa, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. O sea, vemos que era gente de fe, gente que iba pasando situaciones, que iba pasando tribulaciones, que iba pasando pruebas y las iba sorteando. No, dice,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12 dice, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud como arena innumerable que está en la orilla del mar. Vemos entonces que Abraham era una persona de fe, que creía, como usted, querido hermano, usted cree. Usted es una persona que está conectada ahora porque tiene fe. Y él fue con muchas pruebas de fe, le venían problemas, él usaba la fe y salía adelante. A veces fallaba un poco, pero él se reponía y iba saliendo adelante. Dios le dice, voy a hacer una nación grande, te bendeciré. Y él dice, bueno, que sea grande mi hijo Ismael. Pero le dice Dios, no, en Isaac te será llamada la descendencia. Y entonces ahí viene un hombre de fe que le viene otra prueba. Porque yo me he encontrado con cristianos que me dicen, pero yo estoy haciendo todo bien, yo pude avanzar esto, dejé lo otro, ¿y por qué me pasa todo esto? Bueno, porque Dios tiene preparado algo, y yo creo que ese es el motivo por el cual Él permite la prueba. No sé qué es, porque tal vez dependa de una promesa que está escondida en la palabra, que está escondida para tu vida, que Dios la planeó, pero vos no la entendés. Fíjense, Dios le pide a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa. Dios le había dado una promesa, tendrás un hijo. Se cumple la promesa porque Abraham le cree, lo tiene al hijo. Y ahora le dice, quiero que mates a tu hijo, el hijo de la promesa. Mire qué interesante lo que dice el verso 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, Abraham, el padre de la fe, fue probado. Ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Isaac todavía tenía 14 años, no le había dado ni un solo hijo, y Dios le dice, tenés que matarlo. Y él dice la Biblia que no tuvo dudas, que iba a ofrecerlo pensando que era poderoso Dios para levantarlo de entre los muertos. O sea, él dijo, bueno, Señor, yo no entiendo demasiado, esta es una prueba, entiendo que es una prueba. Fíjese qué notable, qué notable que es que él dice, iremos a adorar con el muchacho. Y ahí hay una clave para nosotros poder pasar la prueba, pero ya te lo voy a decir en un ratito. Otro caso yo noto que las pruebas mayormente vienen en el área donde Dios quiere bendecirnos, donde Dios quiere hacer algo con nosotros. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna dice, van a ser metidos presos. ¿Por qué los meten presos? Para que no hablen de la palabra, para que no testifiquen. Una iglesia que tenía la responsabilidad de hacer, bueno, como toda la iglesia, de hacer que el testimonio de Cristo corriera. Pero a ellos encontrar la manera de frenarlo metiéndolos presos, pero ni aún así lo frenaban. Pablo decía, yo puedo estar preso, pero la palabra no está preso. Pablo estuvo preso, muchos de los apóstoles estuvieron presos, el único delito que hicieron fue predicar la palabra. Por eso vemos que lo meten allí, porque la promesa para Esmirna era, te voy a dar la corona de la vida, y dice, te vamos a probar en el área donde te hemos llamado a que cumplas. Te vamos a meter preso para que no prediques la palabra. Abraham le dice, te vamos a probar en el área. Yo te dije que te iba a dar una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y le pide la prueba en su hijo. Vemos también en la mujer viuda en 1 Reyes 17, cuando Dios le dice la semana pasada habló Mauricio de eso, Dios le dice a la mujer, a Elías, le he dado la orden a una viuda que te alimente. La viuda no tenía idea, lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y entonces le pide la prueba a la mujer, le prueba su fe en la palabra, que ni siquiera era cristiana la mujer. Y le dice el profeta Elías, le dice, dame a mí primero, y luego dice Dios que no te va a faltar nada. Necesito fe. Muchos de nosotros somos probados en el área económica, y cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es dejamos de cumplir la orden que el Señor nos ha dado, de ser generosos con la ofrenda, de ser generosos con lo necesitado, de dar nuestro diezmo. Dejamos de hacerlo. Eso habla de que esa prueba se repetirá vez tras vez tras vez hasta que la puedas atravesar. Si hay problema en tu economía, quiero decirte que está siendo probada tu fidelidad en la palabra, tu fidelidad en la fe que tienes en el Señor.
Es fácil ser generoso cuando me sobra, no lo es tanto cuando me falta. Es fácil dar ofrenda cuando me sobra, no tanto cuando me falta. Es fácil, bueno, digo entre comillas, para algunos dar el diezmo cuando le sobra, pero cuando te falta. Pues quiero decirte que esa es parte de la prueba que el Señor a veces nos pide. Y en tiempos como este, donde la economía, donde la salud, donde todo se ve resentido, es un tiempo de prueba, donde la fe tiene que ser probada. Muchos cristianos dejan de congregarse, dejan de ofrendar, dejan de dar su diezmo, dejan de predicar, dejan de hacer su célula, simplemente porque cambiaron las situaciones. Hay que encontrarle la manera de hacerlo, por Zoom, por como sea que lo hacemos, pero nunca podemos dejar de perder en cuenta de que estamos en un tiempo de prueba. Por eso es que este mensaje es muy pertinente en el día de hoy. La fe nuestra está siendo probada. Tu fe está siendo probada. Una fe que atraviesa la prueba es una fe genuina que te hará más que un vencedor y que abrirá los recursos sobrenaturales del Señor sobre tu vida. Quiero concluir este mensaje dándote algunas ayudas o tips para pasar las pruebas. ¿Qué se necesita para pasar con éxito la prueba? ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago cuando estoy siendo probado y cuando me doy cuenta de que estoy en medio de una prueba, cuando hay una dificultad? Bueno, en primer lugar, yo tengo muy en claro esto que te acabo de decir. Sé que primero me analizo si esta prueba en la que me he metido no es por torpeza mía, porque yo muchas veces me he metido en problemas yo solo. No es que Dios me metió en una prueba para probar mi fe, sino que yo por torpe me metí en una prueba. Yo por cabeza dura, por desobediente, por lo que sea a la palabra de Dios, me metí solo en un problema. Por ejemplo, una vez hice una sociedad con una sociedad comercial con gente inconversa. Y a mí la palabra de Dios me habló y me dijo, primero me habló por mi esposa, me dijo, no te unas en yugo desigual. Y yo le dije, no, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, le cambié la cosa. Pero después Dios me habló en la palabra, me lo dijo a mí y tampoco le hice caso. Resultado, ese negocio fracasó y perdí todo lo que había invertido. Pero yo no puedo echarle la culpa al diablo, no puedo echarle la culpa a Dios porque Él me lo avisó antes. Entonces hay momentos donde yo paso pruebas por cabezón, porque yo solo me meto en problemas. Por desobedecer, por falta de luz, por no creerle a Dios. Para mí era un muy buen negocio, pero Dios sabía mucho más que yo. Entonces lo primero que tengo que hacer, querido hermano, es saber que hay pruebas. Cuando yo me meto en pruebas o cuando estoy en una prueba, analizar, ¿soy yo el que me metí en esto? O tal vez yo estoy haciendo todo bien y Dios está permitiéndolo. Porque si Dios está permitiéndolo, lo que tengo que hacer es buscar la salida. ¿Cómo hacerlo? Miren, Santiago 1, del verso 2 al 6, nos da una clave. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Tened por sumo, es decir, lo más que pueda. Trata de gozarte lo más que pueda cuando tengas diversas. Mire, fíjese que Santiago va un poquito más allá, porque esa palabra diversa es una de cada color. Una de cada color, no es solo una prueba. Tenés problemas de salud, problemas en la economía, problemas en el matrimonio, problemas en los hijos, todos los problemas juntos. Diversas pruebas. Dice que tener por sumo gozo. Está hablando como una locura. ¿Cómo me voy a alegrar si estoy lleno de problemas? Bueno, pero aquí hay una de las cosas que habla la Biblia, que este es el reino del revés. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando tengo diversas pruebas, lo primero que tengo que hacer es armarme de un pensamiento que algo grande tiene el Señor, por lo cual estoy siendo probado. Te lo repito, armate de un pensamiento de que esta prueba te va a llevar a un nivel nuevo de fe y de relación con Dios. Te lo digo nuevo, armate del pensamiento de que esta prueba te va a llevar a algo grande. No lo mires como un problema. Yo muchas veces te he explicado que cuando era adolescente yo iba a una disciplina, al judo, y a mí me enseñaban tenés que usar la fuerza de tu oponente. Yo era flaquito y entonces había una toma que uno cuando te empujaba vos te dejabas vencer y le
ponías el pie en el pecho y lo tirabas para el otro lado. Una toma ayuda bárbara. Pero de eso se trata. Lo que la palabra de Dios dice: cuando tengas pruebas, dale la mano y hace una fuerza para subir de nivel. Es decir, cuando te están apretando, vos dale la mano y usala para subir. Así que armate ese pensamiento. Tenés prueba, dejá de quejarte. Y lo que tenés que hacer es decir: bueno, voy a usar esta prueba para levantar un poquito más. Voy a usar esta prueba para subir en otro nivel. La segunda cosa, para poder hacer eso, procura alabar a Dios. En medio de esa prueba, hace un cambio de mentalidad. En vez de quejarte, glorifica a Dios. Acordate lo que hizo Pablo. Tenemos ejemplo en la Biblia. Tenemos ejemplo, por ejemplo, David. Él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Rodeado de enemigos, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré, porque el Señor estará conmigo. Es decir, hay un cántico de alabanza que tiene que expresarse con los labios. Se tiene que escuchar, porque eso disipa y eso agrada al Señor. Tu canto, tu alabanza en medio de los problemas es un sacrificio para Dios aceptable y agradable. Pablo en la cárcel, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, totalmente castigado injustamente por predicar la palabra de Dios y dolorido, y sin embargo, en vez de quejarse, en vez de decir: Señor, mira cómo estoy, él empezó: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, grande y poderosa son tus obras. Y él empezó a adorarlo a Dios de una manera increíble, de manera tal que las cadenas se abrieron, se soltaron, las puertas de la cárcel se abrieron, milagros empiezan a ocurrir. Probá cuando estés en medio de la prueba, en vez de quejarte, probá alabando al Señor. Es un arma poderosa. Probá alabar al Señor. La otra cosa que te va a ayudar mucho es entender que la paciencia está formando en vos. ¿Cómo se forma la paciencia? Y por medio de los problemas. Señor, dame paciencia. Lo que estás pidiendo es problemas. No pidas paciencia. Cuando vengan los problemas, decir: Señor, yo sé que vos estás formando la paciencia en mí. Entonces, lo primero que te dije es: ármate una mentalidad de que Dios tiene algo grande para vos, por eso está siendo probado. Lo segundo que te dije es: alabá a Dios, alabarlo en medio de la tormenta, alabarlo en medio de la prueba, glorifica a Dios. Sabe que el Señor está trabajando. Y el último consejito que quiero darte, que es muy parecido al segundo, es: poner los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Es decir, poner los ojos en Él. Cerrar tus ojos y míralo al Señor, míralo, contemplarlo. Lo que te dije cuando recién comenzamos la alabanza. Poner los ojos en Jesús. Una expresión maravillosa que tiene que usarse la fe. Que tiene que usarse la fe y disfrutar el ser parecido a Él en tu sufrimiento. No es que seas un masoquista, que te golpees para sufrir, pero en medio del sufrimiento decir: Señor, estoy siguiendo tus pisadas. A vos te laceraron, te castigaron, lo hiciste todo por amor. Yo pongo mi mirada en ti, Señor, y me alegro con vos, y estoy confiando que vos me vas a sacar de este problema. Estoy confiando que vos me vas a llevar y vas a obrar en mi vida. Vos sos el autor y el consumador de la fe. Yo sé que vos me vas a sacar de este problema. Próbalo. Sabes que las pruebas vienen sí o sí. Si vos pasas la prueba, la pasaste, no vas a volver a repetirla. Es como que te tomaron matemática y aprobaste y listo, ya no te tienen que volver a tomar matemática. Tal vez te tomen de otro año, pero no esa misma matemática. Bueno, lo mismo ocurre cuando hay gente que vez tras vez tiene el mismo problema. Haz esto que te digo. Pensá que Dios tiene algo grande para tu vida. Empezá a alabar a Dios en medio de las dificultades. Poné los ojos en Jesús y fortalecete en el Señor. Yo quiero orar por tu vida. Quiero en esta mañana o tarde o a la hora que veas o el día que veas, quiero decirte que estás a punto de subir un nivel de fe. Que cuando Jesús venga a buscar una iglesia con una fe genuina, no con alguien que habla de bocas y dice: bueno, con el primer problemita te llevó para cualquier lado. No es así. Vos vas a confiar en las promesas del Señor.
tenés que conocerlas, tenés que saber que hay promesas para tu vida. Por eso Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Yo te expliqué que la corona de vida es la capacidad de poder gobernar tu vida de la manera que el Señor quiere, vivir en la tierra como en el reino de los cielos. Esa corona de vida. Dice: sé fiel hasta la muerte. No quiere decir que vas a llegar a la muerte, pero sostenete creyendo, pase lo que pase. Sostenete en alabanza, pase lo que pase. Job estaba casi destruido, casi muriéndose, y él dijo: no me importa si me muero, yo voy a confiar en el Señor. Muchos de los hijos de Dios están pasando problemas y están tal vez en tribulación y están en una cama, pero ellos están confiando que el Señor los puede levantar y que están en las manos del Señor y que nadie le puede tocar ni robar a menos que el Señor lo permita. Entonces quiero tomarme este tiempo para que hagamos una oración. Me gustaría, no sé si están los músicos por allí, me gustaría que pudiéramos tomarnos un tiempo. ¿En qué área está siendo probado? En el trabajo: no tengo trabajo. Gózate en el Señor. No permitas que la amargura te gane. Vos decís: Señor es mi sustentador, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él va a abrir fuentes de trabajo. Estás probado en tu economía, no te alcanza. Y vos decís: no sé cómo hacerlo. Séle fiel al Señor. Sé fiel al Señor, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. Estás siendo probado en tu relación matrimonial y estás diciendo: no, esto no va más. Sé fiel al Señor. Levanta y dice: Señor, yo hice un pacto con mi esposo, con mi esposa, y voy a mantenerme creyendo, voy a creer que vos vas a hacer algo mejor de lo que estoy pasando. Quiero orar. Si sos tan amable, cerrá tus ojos. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están hoy conectados, escuchando esta prédica, porque sabemos que las pruebas vienen, han venido y seguirán llegando mientras estamos aquí en esta tierra. Pero hoy quiero orar para que seamos fortalecidos con esta palabra, de que entendemos de que todo está bajo tu control y que si tú permites algo es porque yo lo puedo superar. Yo te pido que la fe de cada uno de mis hermanos sea levantada, sea fortalecida, que puedan superar esta prueba e ir avanzando en lo grande que tú tienes para ellos. Señor, aquellos que están en dificultades y en luchas, yo oro como hizo Jesús, para que su fe no falle, para que se levante, para que recobren ánimo, para que no se cansen, para que se levanten en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es el Espíritu Santo. Te pido que esa llenura venga sobre sus vidas y que puedan soportar todo lo que están pasando. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Me gustaría que, como te dije recién, podamos adorar al Señor. Daniel nos va a ayudar. Canta con nosotros, canta esta canción. En la casa de mi Padre, allí floreceré. Es una declaración de fe. Allí floreceré. Estás plantado con Jesús. Plantado en la casa de mi Padre. Es una declaración maravillosa. Allí floreceré. Allí floreceré. Me quedaré aquí en tu presencia, no me moveré hasta oír tu voz. Oh, me quedaré aquí en tu presencia, no me moveré hasta oír tu voz. Y en tu presencia pone los ojos en el Señor. En tu presencia está mi fortaleza. En tu presencia mi seguridad. Pueden venir tormentas,
están en ti. Dios va a hacer algo grande con vos. Pueden venir tormentas, Al pasar las pruebas, puedo cruzar desiertos, pero mis raíces están en ti, están en ti. Pueden venir tormentas, puedo cruzar desiertos, pero mis raíces están en ti. Pero mis raíces están en ti, están en ti. esa es una declaración de fe. Pueden venir tormentas, puedo cruzar desiertos, son pruebas, son dificultades, pero tus raíces están en el Señor. Decláralo con fe. Y yo declaro milagros sobre tu vida. Declaro que pasarás la prueba, 10 días pasarás la prueba y el Señor te va a levantar y vas a ver su gloria y Él te dará la corona de vida que ha guardado para los que le aman. Oh sí, Señor. Puedo cruzar desiertos, pero mis raíces están en ti, están en ti.